Señoritas y señores estudiantes, en esta clase estudiaremos el espacio R3, cómo ubicar puntos en el espacio R3 y los vectores en el espacio R3 y sus unitarios. Nos podemos guiar en las páginas 126 y 127 del texto. Comenzaremos recordando el espacio R2. ¿Por qué se llama R2? Porque está formado por dos ejes perpendiculares entre sí, el eje horizontal X y el eje vertical Y. Estos dos ejes dividen al plano o espacio R2 en cuatro regiones llamados cuadrantes. El primer cuadrante está formado por las partes positivas de los ejes X y Y los demás cuadrantes se los enumera en sentido antihorario. Cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En el espacio R2 podemos ubicar pares ordenados. Por ejemplo, si ubicamos el punto 3, 8, la primera componente corresponde a X y la segunda componente corresponde a Y. Espacio vectorial R3 o simplemente espacio R3. ¿Por qué se llama espacio R3? ¿Tiene alguna relación con el espacio R2? Observe la figura. Este es el espacio R3. Está formado por tres ejes perpendiculares entre sí. Los ya conocidos ejes X y un tercer eje vertical llamado Z. El eje X del 0 hacia adelante positivo, hacia atrás negativo. El eje Y de 0 a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Y el eje Z de 0 hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Estos tres ejes perpendiculares entre sí dividen al espacio vectorial R3 en 8 regiones llamados octantes, que lo podemos visualizar de mejor manera en esta figura. Observe que los tres ejes perpendiculares X, Y, Z forman tres planos, un plano horizontal y dos planos verticales. El plano horizontal llamado XY porque lo forman los ejes X y Y. Se lo puede visualizar de color verde en esta figura. Uno de los planos verticales es el plano XZ, que se lo puede ver de color rojo en la figura, y está formado por los ejes X y Z. Y un segundo plano vertical de color azul llamado YZ, porque lo forman los ejes Y y Z.
Estos tres planos son los que determinan los 8 octantes. Tenemos el octante 1, el octante 2, 3, 4, 5, 6, 7, está escondido atrás, 8. A diferencia del espacio R2, que se podía enumerar los cuadrantes en sentido antihorario, en el espacio R3 los octantes no lo podemos enumerar. Solamente podemos determinar el primer octante, que está formado por las partes positivas de los tres ejes X, Y, Z. Podemos observar aquí X positivo, Y positivo, Z positivo. Tenemos el octante. Ahora estudiaremos cómo ubicar los puntos en el espacio R3 y trazar sus vectores correspondientes. Tenemos dos puntos Q y punto P. ¿Cuál es la diferencia entre un punto en el espacio R2 y un punto en el espacio R3? La diferencia está en que en el espacio R2 el punto era un par ordenado. Par porque había dos ejes. La primera componente corresponde al eje X y la segunda componente al eje Y. En cambio, en R3 el punto es una terna ordenada porque tiene tres componentes, tres ejes. La primera componente corresponde a X, la segunda a Y y la tercera a Z. Para ubicar un punto en R3, primeramente tenemos que ubicar el punto en R2, es decir, en el plano X, Y. En nuestro ejemplo tendríamos que primeramente ubicar el punto o el par 4, 5. 4 en X, 5 en Y. Una vez que ubicamos el punto 4, 5, a partir de este punto que está ubicado en el plano horizontal, ubicamos la componente Z. Hacia arriba si es positivo o hacia abajo si es negativo. En nuestro ejemplo es más 3 hacia arriba 3. 1, 2, 3. Entonces hemos ubicado el punto 4, 5, 3, que es el punto de aquí. Cuatro, 5, 3. Tracemos el vector correspondiente, simplemente uniendo el origen coordenado o el punto 0 con el punto Q, tal como lo hicimos en R2. Ubiquemos el punto 2, menos 3, 4. Primeramente ubicamos el punto en el plano horizontal, en el plano X, Y. Ubicamos el punto 2, menos 3, 2 en X, menos 3 en Y. Una vez que ubicamos el punto 2, menos 3, a partir de este punto, ubicamos la componente Z. Hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. Nuestro ejemplo es positivo, hacia arriba 4.
1, 2, 3 y 4. La componente en Z es 4. Tenemos el punto 2, menos 3, 4, que está ubicado en este lugar. Trazamos su vector correspondiente, uniendo el punto 0 con el punto P, y obtenemos el vector P. Tenemos dos puntos más. El punto R es menos 2, 5, menos 3. Primeramente ubicamos el punto en el plano XY, menos 2, 5. Menos 2 en X, 1, 2. 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5. Y ubicamos el punto menos 2, 5. A partir de este punto ubicamos la componente Z. Hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. En nuestro ejemplo es negativo, hacia abajo 3. 1, 2, 3. Z es menos 3. Y obtenemos el punto menos 2, 5, menos 3. Menos 2, 5, menos 3. Y trazamos su vector correspondiente uniendo el punto 0 con el punto R. Y por último ubicamos el punto menos 3, menos 3, menos 2. Menos 3 en X, 1, 2, 3. Menos 3 en Y, 1, 2, 3. Y a partir de este punto, el menos 3, que está ubicado en el plano horizontal XY, ubicamos la componente Z. Hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. Nuestro ejemplo es negativo, menos 2 hacia abajo. Z es menos 2. Tenemos el punto T, menos 3, menos 3, menos 2. Y trazamos nuestro vector correspondiente. Observamos que en todos estos vectores el punto coincide con el vector porque el origen del vector está ubicado en el punto 0. Pero los vectores son libres y pueden ubicar en cualquier lugar del espacio. Por ejemplo, si unimos el punto P con el punto Q, formamos el vector 2, 8, menos 2. Observe que el vector resultante no coincide con ninguno de los puntos. ¿Cómo hallamos el vector? De la misma forma que lo hallamos en R2, restando el punto final menos el punto inicial. Se lo puede escribir con las dos letras del punto o con una letra cualquiera. Restamos. 4, 5, 3 es el punto final y 2 menos 3, 5 es el punto inicial. Para restar, recordemos que se resta componente con componente, es decir, las componentes de X, las componentes Y y las componentes Z. Entonces nos quedaría 4 menos 2 en X, 5 menos 3, nos quedaría 5 más 3 en Y, y 3 menos 5 en Z.
4 menos 2, 2. 5 más 3, 8. 3 menos 5, menos 2. Los vectores unitarios en el espacio R3. Recordemos que un vector es unitario porque su módulo o magnitud es 1. En el espacio R2 dijimos que el vector unitario en la dirección X positiva es el vector Y. En la dirección positiva Y es el vector J. Y ahora nos toca introducir el vector unitario en el eje Z, que es el vector K. Entonces, los vectores unitarios del espacio R3 son I, J, K. Al igual que en los vectores en R2, cualquier vector también se lo puede ubicar o expresar en función de sus vectores unitarios en el espacio R3. Por ejemplo, sea el vector A, menos 3, 5, 9. Este vector se lo puede expresar como menos 3i más 5j más 9k. Señores estudiantes, como podrán darse cuenta, hay mucha similitud entre los vectores en R2 y en R3. Cumplen con las mismas propiedades, las mismas operaciones y los mismos procesos. Solamente ahora que se ha aumentado una componente más. En R2 se trabajaba con 2 componentes, ahora se trabaja con 3. Una vez que hayan observado el video, les corresponde realizar las tareas propuestas en el documento. Si algo no está claro, puede volver a repetir el video para comprender. La tarea se lo debe hacer durante la hora establecida y al final de la hora me enviarán las tareas.